La aceptación es hacer las paces con tu realidad. Son palabras de Rafael Vidac. Sean bienvenidos. Mi nombre es Mario Isaí. Y bueno, hemos estado hablando a lo largo de estas semanas acerca del tema de tanatología. Y hoy llegamos a la última parte de lo que es el duelo, a la quinta etapa, que es la etapa de la aceptación. Y bueno, para eso le doy la bienvenida a mi amiga psicoterapeuta familiar, a Naraí Maldonado, así que le doy la bienvenida. Bienvenida, Naraí. Gracias, Mario. Dios te bendiga. Es un gusto, como siempre lo digo, estar otra vez en este programa tan importante y sobre todo hablar de estos temas que bendicen nuestras vidas. Dios les bendiga a todos. Bueno, pues, ¿te parece si empezamos hablando sobre la última etapa del duelo, la aceptación? Y bueno, vamos a empezar hablando sobre esto, acerca de la aceptación. ¿En qué consiste esta última etapa de la aceptación? Muy bien, la aceptación es, dijimos, la quinta etapa. Sin embargo, quiero recordarles a aquellos que tal vez están viendo este video por primera vez, que el duelo es ese proceso por el cual nos enmarca el camino para llegar precisamente a esta etapa, que es la meta del duelo es llegar a la aceptación, no es a olvidar a la persona, no es que el dolor ya desaparezca de nuestras vidas, sino que precisamente cuando estamos hablando de que en el duelo, de acuerdo a la tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross, o la madre de la tanatología, nos dice estas etapas, y ya hemos hablado bastante de lo que son las primeras 4 etapas, que es la etapa de la negación, de la ira, de la negociación, de la depresión, y que estas 4 etapas van entrelazándose una a la otra. No hay precisamente un orden en el que pase 1, 2, 3, 4, no, sino que puede darse en diferentes formas, en diferente intensidad, puede regresar. Eso depende de cada persona. Pero en esta etapa, Mario, en la etapa de la aceptación, cuando realmente ya se llega y se supera esa etapa es permanente. Ya no podemos regresar a las otras etapas. Cuando hay una aceptación correcta, cuando decimos llegué a la meta del proceso del duelo, estoy saliendo de este camino, llegué a esta etapa de la aceptación y ahí nos vamos a quedar. Ya en esta etapa no vamos a volver a experimentar esa ira, esa negación, esa negociación, ni esa depresión, porque precisamente es aceptar la pérdida, no minimizar lo que ha pasado. Y es que, sabes, muchas veces confundimos esta etapa o la etapa de la aceptación con el decir, estoy de acuerdo con lo que pasó. Y por eso muchas personas dicen, no lo logro superar porque nunca voy a estar de acuerdo que mi ser querido o esta persona a quien yo amo ya no esté con nosotros. Y pensamos de una otra manera que el aceptar la pérdida es como estar de acuerdo con lo que pasó. Y no es así. El aceptar la pérdida es saber que es una realidad. Ya no nos estamos negando a esta realidad y tampoco estamos tratando de lidiar con el dolor, simplemente hemos aceptado que la persona que antes estuvo con nosotros, que teníamos un apego hacia ella, que significaba mucho para nosotros y que nos duele su partida, ya no está, se quedó un vacío. Y lo vamos a poder asimilar tan claramente que lo que nos va a ayudar precisamente esa etapa es a aceptar que ya no va a regresar y que ya no está, que hay un vacío que causa dolor, pero que ahora nos prepara para poder reacomodarnos y continuar con nuestras vidas tomando diferentes alternativas, ya de roles, por ejemplo, de actividades, porque hemos aceptado que la vida sigue y que no nos podemos detener. ¿Cómo ves? Okay. Ahora, ¿cómo podemos comprobar? ¿Cómo se puede comprobar que hemos aceptado la pérdida? Precisamente con esas decisiones que empezamos a tomar. Y es que sabes que mucha gente puede confundir lo que es la aceptación con la resignación. ¿Has escuchado gente decir resígnate o es que todavía no te has resignado ante la pérdida? Ajá. Háblese de cualquier pérdida. Muchas veces pensamos que para terminar con ese dolor tenemos que resignarnos y es muy diferente resignación con aceptación.
¿qué es la resignación? La resignación simplemente te lleva a decir, ya perdí, no va a estar conmigo, y entonces no haces nada con ello, no haces nada con el dolor, sino que es un encogimiento de brazos, de hombros, y decir, no puedo hacer nada, me tiro en la cama del dolor, y ahí voy a estar en un sufrimiento constante, porque la resignación me lleva a una pasividad. No puedo hacer más, no puedo salir adelante, simplemente me tengo que resignar, acariciar el dolor y decir aquí estoy. Eso se lleva a un sufrimiento, y sabemos que cuando llevamos este dolor a un sufrimiento, entonces estamos hablando de un duelo patológico o crónico, y en este caso ya este duelo no es limpio o no es natural. Recordemos que el proceso del duelo es precisamente Dios dejándonos en estas emociones experimentar para que podamos llegar a la aceptación. Dios es tan bueno que sabe cómo nos diseña, pero cuando las emociones se apoderan de nosotros mismos, entonces ellas son las que mandan y nos van a llevar a la resignación. No hago nada, simplemente estoy pasivo, y lo contrario de la aceptación, como decimos, es aceptar que la persona se fue, pero empiezo a tomar decisiones. Hay un vacío que nadie va a poder llenar. Nadie de los que pasamos aquí en la tierra, ningún ser humano es reemplazable. Cada quien es único o única. Cada persona tiene su propósito en nuestras vidas cuando está a nuestro lado, ya sea el tiempo que haya estado, sea mucho, sea poco. Cada persona está aquí con un valor, con una intención, y lo que hizo por nosotros, lo hizo. Así que nadie lo va a poder reemplazar, sino que vamos a poder tomar decisiones que nos ayuden a poder continuar con nuestra propia vida, y claro, vamos a esas decisiones tal vez a hacer nuevos roles, tal vez a permitir personas que vengan a nuestras vidas, no a reemplazar, como dijimos, sino a poder ayudarnos y poder caminar nuevamente en la vida. No sé si me estoy explicando aquí. Y eso se da mucho, por ejemplo, con las personas que pierden a su esposo o a su esposa, y que muchas veces hasta los hijos, cuando la persona quiere tomar esta decisión, hay personas o en la misma persona que ha perdido a su esposo o a su pareja, siente que el volverse a casar o que volver a vivir o a intentar tener una pareja es algo como que ya estás olvidando a la que perdiste o al que perdiste, y no es así. Simplemente cuando llegamos a la aceptación sabemos que es tiempo de caminar, que es tiempo de tomar decisiones, y que esto siempre nos quede claro. Nadie puede reemplazar a nadie. Simplemente empezamos a tomar decisiones que nos van a ayudar a continuar con nuestras vidas. Pero la persona, lo que dejó, el legado, siempre va a estar allí. Claro, sus memorias, ¿no? Ahora sí que se vive de los recuerdos de la persona, ¿no? De las memorias que esa persona ha dejado. Ahora, una pregunta importante. ¿Cómo podemos aprender, cómo podemos aprender a vivir con la ausencia de ese ser querido? Es muy importante esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque precisamente, como te decía, en esta etapa de la aceptación confundimos mucho y nos sentimos como que culpables. Por eso nos cuesta trabajo llegar a esta etapa de la aceptación, porque pensamos que cómo voy a vivir o cómo voy a aprender a vivir sin esta persona, si esta persona lo era todo para mí. Y siento que si no está esa persona, no puedo continuar con mi vida. No, precisamente, ¿cómo aprendemos a vivir con esa ausencia? Es reconocer que físicamente la persona ya no está, ¿sí? Sí. Ya no está aquí en esta tierra y no va a hacer nada por nosotros, ni nosotros podemos hacer nada por ella. El tiempo que Dios nos permitió estar fue un tiempo único que no volverá, ¿sí? Sin embargo, esta persona queda en nuestro corazón. Esta persona queda grabada, como tú decías, en nuestra memoria y también en nuestro corazón. Y lo que vamos a hacer es amar. ¿Sabes cómo se puede explicar de esta manera esta parte de la aceptación? Cuando perdemos a alguien, se cobija o se fusiona el dolor con el amor, el apego, el valor que tenía esa persona para nosotros. Entonces, entre más amor hemos dicho, más dolor hay. Y que vamos caminando así en este proceso del duelo. Pero cuando llegamos a esta etapa
de la aceptación, sabemos que siempre nos va a causar ese dolor su ausencia, porque no es estar contentos o agradecidos porque se fue, siempre nos va a costar ese dolor, siempre vamos a sentir ese dolor, porque nadie de nosotros quería que se fuera. Sin embargo, vamos a separar ese dolor con el amor. Y entonces el amor, yo lo coloco en mi corazón y yo digo, aunque me duela tu partida, yo te sigo amando. Y estás en mi corazón y aquí te tengo. Entonces es aprender a vivir, no sin las acciones, ¿sí? Ya las acciones no las podrá hacer, pero yo aprendo a vivir sin esa persona porque yo la he colocado en mi corazón, en mi memoria. Okay. Y entonces, de esa manera, yo voy a poder retomar mi vida sabiendo que la persona está en mi corazón y que siempre la voy a amar y que siempre la voy a honrar y que siempre voy a respetar su memoria. Ahorita hablaba sobre el continuar la vida, ¿no? Después de que la persona se va de este plano terrenal. Hay personas que después de que pierden a un ser querido, tienen miedo de continuar su vida, ¿no? Entonces, porque piensan que es olvidar a su ser querido, que están traicionando su memoria, que ya lo dejaron en el pasado. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué piensas al respecto? Que no se olvide, que no se va a olvidar a la persona y no le estamos fallando a la persona. Como bien hemos dicho, Okay. la guardamos en nuestro corazón. Pero Okay. hay algo aquí que sucede, Mario, y que es muy curioso. Cuando nosotros llegamos a esta etapa de la aceptación y que guardamos a la persona en nuestro corazón como un tesoro y la seguimos amando y la seguimos respetando y seguimos honrando nuestra memoria, entonces en esta etapa es donde aprendemos a valorar todo lo que esa persona era para con nosotros, todo lo que significaba, porque precisamente en esta etapa es donde aprendemos a conocernos, aprendemos qué significaba la persona para mí, cuánta falta me hace, quiere decir cuánto ella significaba en vida para mí. O ya no la tengo, le extraño, y eso es algo de lo que nos duele más, extrañar esos roles, extrañar las pláticas, extrañar el convivir con esa persona y las cosas que aportaban nuestras vidas y lo que nosotros también podíamos aportar. Pero en esta etapa, cuando decimos, la vamos a mantener en nuestro corazón, amándola siempre, aprendemos a conocer mucho más a la persona y revalorar lo importante que era esta persona para nosotros y revaloramos las acciones que antes hacía y que tal vez en su momento nosotros no nos percatamos y no agradecimos en vida, porque nos vamos a dar cuenta que ya no está. Entonces empezamos a extrañar esas cosas que eran cotidianas en nuestras vidas y que tal vez no reconocimos y somos a veces muy, muy dados a no reconocer esta parte, como que amamos en silencio o como que damos por sentado que la persona sabe cuánto la queremos, ¿sí o no? En este tiempo estamos viviendo de individualismo, de egocentrismo, de mucha actividad, de estar siempre en la carrera. Al ser humano se nos ha olvidado expresar cuánto significan las personas para nosotros. Se nos ha olvidado agradecer por los pequeños gestos que hacen las personas. Y lamentablemente cuando la persona se va y ya no está, es entonces donde empezamos a revalorar y decir, esto que hacía, lo extraño y era tan valioso. Entonces se provoca, y es por eso digo que es algo como curioso, porque en esta etapa, cuando yo empiezo a valorar, agradecer, y no estoy hablando tampoco de culparnos o de sentirnos con esa culpabilidad que nos va a llevar al remordimiento constante y al dolor o al sufrimiento, no, estamos hablando de una aceptación limpia, donde yo empiezo a conocer a la persona y revaloro todo lo que ella hizo por mí y entonces la sigo amando y sigo amando y agradeciendo a Dios por la vida de esa persona a mi lado. Y entonces se hace un vínculo mucho más cercano. Hay una relación como más profunda con esa persona, ¿sabes? La persona que se queda, la persona que ha perdido a un ser querido y está en esa etapa, se queda con eso, se queda con esa relación muy, muy ligada a agradecer, a decir, valoro lo que tú has hecho en mi vida. Claro, ya está,
de que no vamos a tener la oportunidad para decirle, oye, yo valoro todo lo que hiciste, ¿no? O perdóname porque nunca te lo dije. En la etapa de la aceptación entendemos esa parte. No vamos a tener esa oportunidad para decirle a la persona, pero vamos a tener un aprendizaje. Por eso es la diferencia entre resignación y aceptación, porque la aceptación me lleva a mí a aprender y hacer algo con ello. Entonces, hemos escuchado personas, por ejemplo, que han aprendido de esta manera el valorar a las personas y agradecer, que nos han dicho, yo ahora valoro la vida, valoro a las personas que están a mi lado, valoro a las personas que tienen un gesto hacia mí, me volví más agradecido, más amable, más cariñoso. Y esto es una ganancia en todo este proceso de dolor, que cuando llegamos a la aceptación, como hemos dicho en todos los programas, no es para hundirnos, sino es para que a través de todo el dolor que podamos experimentar, podamos ser cada día más humanos y mejores personas. ¿Cómo ves, Mario? O sea, es una lección recibida a causa de eso, ¿no? Un aprendizaje, sí. Ajá, exacto. Otra pregunta importante, la aceptación como última etapa del duelo, la aceptación. Cuando se llega a esta etapa de la aceptación, la quinta etapa, ¿el dolor sigue? Porque ya aceptaste la realidad. ¿El dolor sigue o ya terminó en esa etapa? No, el dolor no se supera. El dolor va a estar allí. Siempre vamos a recordar a la persona y nos va a causar ese dolor de ya no está con nosotros, le echamos de menos. Porque no es que estemos de acuerdo que se haya ido, no es que pues aplaudamos a la vida porque se fue, no. Siempre, por eso se llama una pérdida, porque contábamos con ella, porque la amábamos, porque la queríamos, porque teníamos planes, teníamos sueños, no pensábamos que se nos iba a ir tan rápido o no pensábamos que era el momento y que un día despertaríamos y que nos daríamos cuenta que esa persona a quien valorábamos tanto y amamos, ya no vaya a estar. Entonces, eso sí causa dolor y este dolor siempre va a estar allí. Lo que nos va a llevar a tener esta etapa o a superar esta etapa es precisamente lo que ya hemos dicho, es a que nosotros aprendemos a retomar nuestra vida aún con esa ausencia. Esto es como si tuviéramos tal vez muchos recipientes, y que uno de estos se quita. Ahí va a quedar ese vacío y probablemente en las decisiones que tomemos para continuar la vida vengan otros recipientes, pero ese recipiente ya no está. Y cuando volteemos y miremos que ahí quedó, que en ese lugar y que las cosas que nos recuerdan estaba esta persona, entonces nos va a causar tristeza, nos va a causar ese dolor. Sin embargo, ya no nos va a llevar a la melancolía, tal vez extrema, donde vamos a sufrir, donde vamos a decir, ya no puedo hablar de la persona. Y cada vez que hablamos de él o de ella, nos causa tristeza y terminamos llorando, ¿no? Sino que vamos a poder hablar inclusive de la persona, recordar las cosas buenas, pero ya no nos va a hundir en una depresión, ya no vamos a estar negociando con el dolor o tratando de lidiar con el dolor. Simplemente hemos aceptado su pérdida y hemos aprendido a vivir sin la persona. Así es. Muchas veces hasta ríes, ¿no? De la persona, de las anécdotas. O sea, ya recuerdas con gusto sus anécdotas, ¿no? Entonces, aprendes a vivir con la ausencia de la persona. Eso es. Cuando yo, bueno, por la ausencia de mi papá, yo aprendí esto y a mi mamá le contaba. Yo le decía, mira, el duelo es como una persona que va a terapia. Supongamos que una persona sufre un accidente automovilístico fuerte y en ese accidente automovilístico pierde una extremidad de su cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona después de esto va a terapias, pasa por un proceso largo de recuperación, va a terapias ¿para qué? Para aprender a vivir sin esa extremidad, sea una pierna o sea un brazo. Y con el tiempo, o sea, te das cuenta y sabes, aceptaste que esa extremidad del cuerpo ya no está. Miras la parte donde estaba esa extremidad, sea un brazo, un dedo o una pierna,
y ya aprendiste a vivir sin esa, y ya caminas, vas por la vida sin esa extremidad, o sea, ya lo aceptaste. Es igual con el duelo, ¿no? Con un ser querido, aprendes a vivir sin esa persona, ¿cierto? Así es. Muy, muy bueno el ejemplo. Y es que es así, aprendemos a vivir. Ahora, hablando de la misma etapa de la aceptación, ¿cómo podemos o qué podemos hacer para superar esta etapa de la aceptación? Bueno, sí, tal vez alguien nos esté preguntando allí, pero ya conozco las etapas, ya conozco las emociones en cada etapa, pero ¿cómo llego hasta la meta del duelo, que es precisamente aceptar? O sea, ¿cómo aprendo a lidiar y a vivir precisamente con ese dolor sin que me afecte? Mira, lo importante aquí, y yo creo que la manera en la que nosotros llegamos a esta etapa tiene que ver mucho, como decíamos, el aprendizaje, y es que el aprendizaje se tiene que dar acá. ¿Y cómo aprendemos nosotros? Aprendemos cuando tenemos ciertos pensamientos de bien. Romanos 12:12, si quieren ser transformados, tienen que, ¿qué? Que ser esa renovación mediante la transformación de nuestra manera de pensar. Y el aprendizaje en toda esta etapa precisamente cambia nuestros esquemas de conocimiento, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra perspectiva acerca del dolor, acerca de la vida, acerca de las personas que nos rodean. Aprendemos a valorar, aprendemos a reconocer las cosas buenas. Y esos son pensamientos de calidad. Entonces, ¿cómo hacerle para poder alcanzar esa meta? No podemos forzarnos. Recordemos que cada persona tiene su propio ritmo y que no podemos obligar a otras a pasar por el mismo tiempo que nosotros pasamos o que otras personas pasan. Pero si queremos nosotros salir, eso tiene que ser algo interno, tiene que ser la persona, esa resiliencia que es el reponerse ante toda adversidad. ¿Cómo empezamos a reponernos? Con los pensamientos, aprendiendo, cambiando nuestra manera de ver la vida, cambiando nuestra manera de pensar. Yo le llamo pensamientos de calidad, en terapia así se le llama, pensamientos de calidad, y esa es la terapia cognitiva conductual. Si yo cambio mis pensamientos, voy a cambiar mis sentimientos. Esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos que me llevan a la depresión, a la culpabilidad. Cuando yo empiezo a reflexionar, cuando yo empiezo a subir mis pensamientos a pensamientos no de mediocridad, sino a pensamientos de calidad, entonces esos sentimientos van a cambiar y esos sentimientos van a provocar que yo actúe de otra manera, que yo me reponga, que yo salga de ese bache o de ese proceso, de ese tramo del camino doloroso llamado duelo, y voy a poder salir adelante. ¿Y cómo adquirimos esos pensamientos de calidad? Se trabaja en terapia, ya dijimos, cognitiva conductual, es una manera de trabajar con nuestra perspectiva, con nuestra manera de procesar las cosas. Pero si queremos nosotros adquirir pensamientos de calidad, tenemos que reflexionar qué estamos nosotros absorbiendo, cuáles son las fuentes de información que tanto nuestro cerebro, nuestra vista, nuestros oídos están recibiendo como enseñanza. O sea, no vamos a tener pensamientos de calidad si nos estamos alimentando tal vez de escenas de entretenimiento que te llevan a la tristeza, que te llevan a la injusticia, que te llevan por ejemplo, hay un duelo, Mario, que se está viviendo mucho, lamentablemente, y con respeto lo digo, a muchas familias mexicanas, que son familiares que desaparecen, que no saben su paradero, y ellos viven un duelo muy doloroso. Exacto. Y si queremos ir de ese duelo, tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar y ver de qué nos estamos alimentando. Suele suceder que ese tipo de padres, sobre todo padres y madres, que pierden a un ser querido, cuando no tienen esa fuente de un pensamiento de calidad que les ayude a superar esto, empiezan como que a perseguir documentales de robo, de secuestros, de violencia o de delitos organizados. Todo esto no les ayuda, sino al contrario, lo que les está es recordando más ese dolor y les está recordando
y les está dando como que en la herida, les está raspando esa herida y no va a sanar así. Pero nosotros tenemos la fuente de todo pensamiento de bien. Nosotros tenemos y sabemos que como la palabra de Dios nos dice, ella es la luz, ¿sí? Luz a nuestro caminar. No, a veces cuando estamos en este proceso de duelo no sabemos dónde está la luz, no sabemos qué decisiones tomar, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos hacia dónde se dirige nuestro destino, nuestro futuro es incierto. Pero cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y la tomamos para escudriñarla, para poder leerla y comprenderla, meditar, dice Salmo 1, meditar en la palabra de Dios, entonces vienen esos pensamientos de calidad. Va a subir nuestro nivel de pensamiento, no basado en la desgracia, no basada en, o basados en la realidad que estamos viviendo hoy en día, sino van a estar basados en las promesas de un Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. Y esas promesas nos van a ayudar a poder creer y de esa manera yo estoy cambiando mi manera de pensar. La palabra de Dios tiene un poder porque es una palabra viva que es capaz de cambiar nuestra perspectiva, que es capaz de cambiar nuestra manera de pensar, que nos ilumina el sendero por donde debemos de caminar. Y de esa manera estamos entonces nosotros adquiriendo pensamientos de calidad y esos pensamientos de calidad acompañados de las personas que nos rodean, acompañados tal vez también de que nosotros lo hablemos. Sabes que nosotros hablando podemos aprender y cuando la persona habla positivamente, cuando la persona se enfoca a hablar de las cosas buenas, de las cosas positivas. Mira, hay muchas cosas negativas de las cuales hablar, ¿cierto? Hay muchas cosas de las cuales centrar nuestra atención, pero eso no nos ayuda. Si nosotros nos centráramos más en lo bueno, más en la esperanza, más en las cosas que podemos hacer. Sí, estamos viendo que la situación a nivel mundial está terrible, pero hay algo que podemos hacer. Tal vez no podemos afectar a todo el mundo, pero sí puedo afectar mi propia vida de una manera positiva y puedo afectar a las personas que me rodean. Y de esa manera yo estoy concentrándome en una solución, en un futuro. Estoy concentrándome en una alternativa, en una esperanza y no me concentro en el dolor que causa la pérdida. Y esto lo hemos vivido en todo ese tiempo de pandemia, las etapas del duelo. Todos tuvimos pérdidas y estamos hablando desde las pérdidas de una rutina, de una agenda, las pérdidas de un trabajo, de negocios, hasta la pérdida de la salud e inclusive de seres queridos que en este tiempo no pudieron salir de esta situación que hemos vivido en todo el mundo. Y son pérdidas muy fuertes. Y si te das cuenta, todos hemos vivido como sociedad las etapas del duelo. En un principio estábamos tal vez en negación, unos más que otros, no lo podíamos creer, decíamos que aquí no iba a suceder, que en México no. Y también llegamos a esa etapa de la ira, donde culpábamos al país donde se originó todo esto, culpábamos a las personas que no se cuidaban, etcétera. Culpábamos inclusive a los médicos, al gobierno. Era parte de la ira, estábamos molestos, con rabia, porque estábamos perdiendo mucho. Todo se paralizó y no hubo nadie que no haya perdido algo. Nadie siguió con su vida normal. De una u otra manera nos afectó a todos, como sociedad, como familias, como personas. También llegamos a la etapa de la negociación. Empezaron redes sociales a cambiar y yo decía que ahora que entraron los niños a la escuela, estamos viviendo una nueva era, una nueva etapa de la historia en donde estamos adquiriendo educación por vía electrónica. ¿Y cuándo nos íbamos a ver así? Empezamos a negociar. Personas que empezaron a ofrecer masterclass, empezaron a ofrecer
servicios, y fue toda una revolución donde la persona empieza a negociar, pero sabes, también las iglesias, las personas empezaron a acercarse más a Dios, las personas empezaron a frecuentar más los servicios que estaban ofreciendo las iglesias a través de los medios de comunicación, personas que en algún momento dijeron, Señor, devuélveme mi vida y yo voy a ser más bueno. Si yo vuelvo a tener la oportunidad de retomar lo que yo hacía antes, entonces voy a poder valorar, o hicimos tantas promesas, ¿cierto? Pero también pasamos por la etapa de la depresión, ¿sabes? Que es uno de los, de la patología o de las patologías más frecuentes que hoy estamos atendiendo en el consultorio virtual también, que tuvimos que adaptarnos de esta manera, que es la depresión. Muchísima gente deprimida. Muchísima gente en esta etapa donde dice, es que tengo que enfrentar el dolor, perdí esto, perdí trabajo, perdí rutina, perdí mi privacidad, perdí Sí. familia, perdí la salud. Y entramos en esta etapa también de la depresión, y algunos están todavía luchando con esto, algunos están saliendo. Vino un caos de tensión en los hogares, y finalmente hay mucha gente que ya ha aceptado esto y dicen, no podemos erradicar completamente este virus, pero lo que sí podemos hacer es aprender a vivir. La gente ahora ya empezó a cuidarse, la gente ya empezó a tomar medidas, la gente ya empezó a ser responsable cada quien por su propia vida, y poco a poco se va retomando la vida que teníamos antes. Eso es aceptar, aunque no será igual, aunque ya algunos en algunos lugares del país ya puedan ir a las plazas, abrir los templos, hacer sus cultos. Algunos no, pero no es igual. Por lo menos el salir a la calle y ocupar un cubrebocas, eso nos dice que no ha vuelto a ser igual. Sí, exacto. Perdimos esa parte, y que tenemos que aceptarla y aprender a vivir así. Eso es aprender a vivir. Sí. Entonces, con esta reflexión acerca de lo que estamos viviendo con esta pandemia, y que también hemos tenido pérdidas, lo importante es cómo vamos a salir de todo esto. ¿Cuántos meses tiene que se paralizó el mundo entero? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Qué tipo de personas vamos a salir de todo este proceso? ¿Mejores personas? Que valoramos la vida, que valoramos el oxígeno, que valoramos la libertad, que valoramos la higiene, que valoramos a nuestros seres queridos. Y ese es el momento de poder nosotros reflexionar, porque sabes, Mario, precisamente en esta etapa de la aceptación pasa algo. Cuando nosotros llegamos a la aceptación, y lo hemos venido diciendo, que parte de esta confrontación del dolor y de no querer aceptar se debe muchas veces a que la forma en la que nos educaron en casa no nos enseñaron a perder, sino que muchas veces ya somos adultos, pero seguimos comportándonos como unos niños caprichosos que siempre quieren ganar y que no están dispuestos a perder. Y cuando no están dispuestos a perder, les cuesta muchísimo trabajo aceptar que perdieron. Y muchos hemos sido llamados y hemos sido empujados cada día a madurar. Y este es el mayor reto que tenemos como sociedad. Y ese es el mayor reto que tenemos como personas que hemos pasado pérdidas y que estamos enfrentando el dolor, a madurar, a soltar el control. No todo vamos a poder controlar. Las circunstancias de la vida, la muerte, la vida, la muerte, la voluntad de Dios, es incuestionable. Y esto nosotros no tenemos el control. Y mucha gente está todavía en estas alturas sufriendo a causa de todas estas pérdidas, porque no quiere aceptar que no todo lo podemos controlar y que se rehúsa a crecer. Pero cada dolor, cada proceso difícil en la vida nos ayuda a madurar, nos ayuda a entender que la vida trae retos, que la vida trae dolor, que vamos a caminar muchas veces por esos senderos del dolor, pero que no nos tienen por qué hundir, que no nos tienen por qué, nuestra vida no se acaba allí, que cada sendero es un paso para poder ser mejores personas, para poder madurar, para poder crecer, y que cuando miremos atrás no seamos los mismos
que antes éramos. De eso se trata la vida. La tanatología, precisamente tú lo dijiste en el primer programa, Mario, me acuerdo, que es aprender a vivir. Y es que cuando pasamos por esos procesos, tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a valorar a las personas, tenemos que aprender a valorar la vida, nuestra propia vida, porque es irónico que estemos sufriendo muchas veces por aquella persona, porque se le fue la vida, pero nosotros que tenemos vida, lloramos más el cuerpo del que no tiene vida y descuidamos el nuestro. Y no se trata de eso, se trata de sentir dolor por aquella persona, por la ausencia de aquella persona, pero ahora yo aprendo a valorar que yo tengo vida y no me siento culpable, sino con responsabilidad de aprender a vivir y vivir bien. Wow, pues es un tema muy extenso, muy amplio, interesante, pero que muchas personas desconocen, ¿no? Y creo que podemos hablar todavía más semanas, ¿no? Hablando en cada etapa de lo que conforma el duelo. Y eso es precisamente, ¿no? La tanatología, lo que hablábamos en el primer video, es aprender a vivir la vida de una forma responsable. Entonces, pues, gracias, de verdad. Hemos llegado a la última etapa, a la etapa del duelo, que es la aceptación. Y bueno, si alguien de ustedes, ahorita dijiste algo muy importante. Cuando recién empezó todo esto de la pandemia, hicimos una serie, ¿recuerdas? De la depresión en el tiempo de COVID-19. Ese es fue el tema de la serie. Entonces, es cierto algo que tú decías, o sea, todo el mundo vivió el duelo durante, y todavía, durante esta etapa, porque el virus todavía sigue, o sea, la pandemia está todavía latente. Esto no ha cesado todavía. Entonces, muchos vivieron o vivimos el duelo, ¿no? Hablábamos de que el duelo es un proceso que se lleva, ¿no? Un proceso interno que se vive por la pérdida de muchas cosas. Y mucha gente durante este tiempo ha perdido muchas cosas. Para empezar, un familiar, que ha sido lo más duro, ¿no? De repente, o sea, a causa de este virus. Perdieron trabajo. Muchas personas se quedaron sin trabajos. Entonces, son pérdidas. Vivieron el duelo, vivieron la depresión, ¿no? Entonces, muchos ya han llegado a la etapa de la aceptación, lo que ya estamos hablando hoy. Muchos todavía no, pero bueno, estamos viviendo de formas distintas el duelo. Entonces, pues ahí está. Y yo sé que estos videos, yo le invito, si alguien, los que nos están viendo, si quieren ver esta serie que hicimos de la depresión, bueno, ahí usted puede ver en el canal, está toda la serie completa. Creo que fue de 5 videos, me parece. De lunes a viernes fue que se hizo, sí. Entonces, 5 o 6 videos por ahí. Entonces, usted puede ahí checarlos, puede ver uno por uno. Y también mi amiga Naraí, ella participó, ella estuvo dándonos luz sobre este tema. Y bueno, ahora estuvo compartiendo acerca de la tanatología, cosa que es importante, un tema importante para nuestro tiempo, que siempre, ¿no? Esto se vive, pero más en esta época en la cual estamos viviendo. Así que estas series que hemos llevado a cabo, yo sé que han sido de bendición y de mucha ayuda para muchas personas. Así que pues muchísimas gracias y pues de nueva cuenta, Naraí, muchísimas gracias, te agradezco. Y bueno, para culminar, algo que deseas agregar para dar por concluido este tema de la tanatología. Pues como siempre lo he dicho, Mario, que las personas que nos están mirando, que encuentren ese refugio en Dios. Siempre, siempre vamos a hablar como nuestro refugio, como la parte de esa llenura espiritual que necesitan nuestras vidas es Dios, porque lo hemos experimentado. Sin Dios no podemos hacer nada y tenemos que cambiar. Una de las cosas que tenemos que cambiar, hablábamos de cambiar nuestra perspectiva, es cambiar acerca de quién es Dios. Tenemos que aprender a leer su palabra de una manera exhaustiva que podamos conocer, porque la palabra de Dios nos revela quién es Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios y podemos comprender quién es Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que Él nos lleva de la mano y aun cuando nuestro proceso sea tan doloroso y que tú creas que estás solo, que nadie te entiende, puedas creer de que Dios
está contigo. Así que les digo a todos los que nos están mirando que Dios está contigo. Él nos enseña a vivir. Si has sentido culpa porque no has expresado ese cariño, porque sientes que le has fallado a las personas que te rodean, nunca es tarde para cambiar. Tal vez hay personas que ya se fueron de tu lado, pero quedan otras. Así que mira a las personas que quedan con vida a tu alrededor, ámalas, demuéstrales tu amor y demuestra todo lo que ellos significan para ti, de modo que si el día de mañana alguno de ellos llegara a partir, tú puedas sentir la gran satisfacción que lo que tuviste que decirle y lo que tuviste que hacer por ellos, lo hiciste en vida. Y esto nos va a ayudar a pasar de una manera más saludable y con menos intensidad de dolor este proceso del duelo. Que Dios les bendiga. Listo. Pues nada, nada que quitarle, nada que añadirle. Ahí está. Gracias, y a los que nos están viendo una vez más, les recuerdo que al final del video están los datos de Naraí. Ella es psicoterapeuta familiar. Si usted desea comunicarse con ella para una terapia, bueno, pues ahí están los datos de ella. Si usted desea acudir a la iglesia donde yo pastoreo, ahora sí que por la pura gracia de Dios, pues yo los invito, nos daría gusto. En la parte final del video, ahí está el teléfono de la oficina, mi teléfono, por si usted desea comunicarse, recibir más información, pues me daría mucho gusto. Y bueno, gracias, Naraí, te agradezco muchísimo. Y Al contrario, estamos, gusto. Que Dios les bendiga. gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.